Hebreos 11:6. Entonces este tema es el tema de la fe. Este se llama el tema de la fe. Empezamos con esta cita bíblica y hicimos oración. Empezamos con la cita bíblica 11:6. A ver qué dice ahí. Aquí dice: pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios sin antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Hay algo muy importante que estamos aprendiendo, que la fe es que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan. Esa es una parte, una bonita como definición de qué es la fe, ¿verdad? Porque eso nos sirve para nuestra meditación y también para instruir a las personas que nosotros evangelizamos, a las personas que les hablamos de Dios. Es muy importante eso, saber eso. Sí, la fe es creer en Dios, creer en que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan. Esa es la fe. ¿Sí? Otra vez, la fe es que Dios existe y que premia a los que le buscan. Ese es un modo de ver qué es la fe. Y ese es muy bonito, ¿esa? Y que recompensa a los que lo buscan. Y eso está bonito, está bien bonito eso. ¿Sí? Por eso le digo que eso es importante para nosotros que evangelizamos, tener esa idea bien clara en nuestra mente. O sea, ¿qué es la fe? La fe es creer que Dios existe y que recompensa a los que lo buscan. Ese es. Pues al principio en el verbo es aferrarse. Sí, pero ahorita vamos allá. Ahorita primero vamos a ir paso a paso. Pero más o menos María. Sí, claro, así es. Pero eso es importante, esto que le estoy diciendo ahorita es importante decirlo a las personas que nosotros evangelizamos. Que recompensa a los que lo buscan. Entonces, si tú buscas a Dios, si crees que existe y lo buscas, Él te va a recompensar. Eso es lo que tiene uno que decirles a las personas que evangelizamos. Ahora sí nos vamos a pasar a Hebreos 11:1. Enseguida. Es la que va enseguida, sí. Es la que va enseguida. Vamos a ir en ese orden, mira, ya están las citas bíblicas. 11:1. ¿Ya están listos? Ajá. La fe es como aferrarse a pesar de cosas. A ver, ¿qué te dice? La fe es aferrarse. La certeza. Aferrarse a lo que se espera. De cosas que no se pueden ver. Es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Okay. Es la certeza. Ahí vamos a estacionarnos un momentito ahí. La fe es aferrarse. En la primera palabra nos vamos a quedar ahí. La fe es aferrarse. ¿Y qué es aferrarse? ¿Qué es aferrarse? Aferrarse es ser terco. Ser terco, ¿no? Ser algo así como, no puedo decir que es necio, pero algo así, ¿verdad? Estar insistente. Estar insistente. También en otra parte dice, es la seguridad. También en otra parte es seguridad. Y en otra parte dice, es garantía. Tiene muchas, en otros libros dice así, garantía. Es la garantía de lo que se espera.
Una garantía es cuando le dan a uno, compra uno un reloj o algo y dice, está garantizado que esto va a salir bien, ¿no? En esta, está garantizado que usted tiene esto, está garantizado así. Eso es la seguridad, es seguridad. Y que dice, es aferrarse a lo que se espera, a lo que se espera. Ok, entonces, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, entonces vamos a aferrarnos a que vamos a recibir lo que pedimos. Eso es aferrarse. Si yo pido a Dios, por ejemplo, yo me levanto en la mañana y le pido a Dios que me proteja, yo me voy a aferrar que Dios me va a proteger. Sí. Tengo que aferrarme, me va a proteger Dios, está conmigo. Él lo dijo, pues me estoy aferrando. Si yo le pido algo a Dios de alguna cosa, de algún trabajo, luego me voy a aferrar al que Él me escuchó y me va a contestar. Así. Le pido por mi hijo que cambie, me voy a aferrar a que Él va a actuar, que Dios va a actuar y que Él va a cambiar. Eso que le estoy pidiendo, es aferrarme a lo que se espera. Si yo digo, si tengo un problema difícil en mi trabajo o un problema difícil en mi casa y le pido a Dios que se corrija eso, que se quede bien, me voy a aferrar que así va a ser, me voy a aferrar que eso va a suceder, que Dios va a cumplir con eso, que Él me va a hacer caso a mí, me va a hacer, soy su hijo y Él me escuchó y entonces yo voy a lograr eso. Bien, ok. Bueno, esto ya en la práctica se hace así. Ejemplo, ¿no? Yo vengo al grupo de oración desganado, sin ganas de nada. Vengo desganado. ¿Por qué vienes así? Porque no te has aferrado. No te has aferrado. Sí, porque si Jesús dice, en otra parte del Evangelio dice Jesús, dice, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos su morada, haremos nuestra morada en Él. Bueno, entonces cuando una persona viene así, no viene motivada, no viene encendida, entonces, ¿por qué? Porque no cree eso. No lo trae presente en su mente. No lo trae presente en su mente. Entonces, si lo trajera presente en su mente, diría, no, el Señor prometió que va a estar conmigo. Él dijo, que si yo escucho su palabra, la estoy escuchando, sí, yo estoy escuchando. Y creo en Él, sí creo en Él. Entonces Él está conmigo y yo con Él. Aunque me sienta mal, aunque me sienta con dolor, aunque me sienta como me sienta, desganado, entonces Él está conmigo, aunque me sienta así. Eso es poner en práctica esto que está aquí. Y eso es lo que afecta a muchos hermanos. Eso le afecta a muchos hermanos. Que ¿por qué no viene al grupo de oración? Porque se sintió mal, porque está desganado, porque tiene un problema, porque así. Y es que no se ha aferrado a eso. No se ha aferrado. Y se pasa mal a los sentimientos. Porque ya el sentimiento se fue. No ha sentido que Dios está presente en él. Y entonces, como no siente, entonces dice, se desanima, se desmoraliza, se desconsuela, porque no siente. Y la fe no se basa en sentir, no, se basa en las promesas de Dios. Así es. Ahora bien, si una persona siente, pues qué bueno que siente, ¿no? Qué bueno que siente, pero no se tiene que basar a eso, porque si no, el día que no sienta, ya no vas a hacer nada, pues entonces no es así. Bien, entonces la fe es aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Sí, no se pueden ver porque precisamente si uno dice, bueno, yo sigo a Dios y no veo que Él me anime,
no veo que Él me dé, no siento su consuelo, no siento su paz, no siento su tranquilidad. Es algo que eso no se puede ver, la fe no se puede ver, ¿sí? No se puede ver la fe. Que a veces sientas que bueno, pero a veces no vas a sentir nada. No vas a sentir nada. Entonces, la fe no es sentimiento siempre, ¿no? No es sentimiento siempre la fe, no. La fe es creer en las promesas de Dios, ¿sí? Que dice, en otra parte, en Lucas 5:7, dice así, dice, échenle todos sus problemas a Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Esa es una promesa. Sí. Entonces, si yo tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? Pensar, Dios me cuida, Él está conmigo, aunque yo no sienta nada, porque Él lo dijo, y si Él lo dijo, se va a cumplir. ¿Se fijan? Ese problema o esa dificultad que tenemos todos los grupos de oración, y también los que no estén en los grupos de oración, a veces pasa eso, a veces las personas no vienen a misa también por eso, porque es que no siento. Cuando yo sienta, voy a venir. Sí. Así dice. Y no es así. Su mirada no está fija en Cristo, sino que no tiene fe. No viene siguiendo a Cristo, sino que viene siguiendo, por ejemplo, al compañero, a otra persona. Y el día que no viene. Sí, pero más bien es que no tiene fe como me lo están poniendo aquí. O sea, no es fe, es eso, cuando una persona viene porque otro lo trae, así, eso no es fe, eso no es fe. La fe es lo que estamos diciendo aquí, y eso es lo importante que nosotros tenemos que instruir. Tenemos que instruir y ponerlo en práctica nosotros y enseñarlo a los demás también. Para que lo aprendan bien, así, para que el día que les venga esto, ¿no? Esa definición de la fe. Sí, eso es. Aquí es la fe así. Ahora, para que nosotros no caigamos en la trampa, porque a todos nos llega el desgano y el desaliento, a todos. ¿Y para que no nos falle eso, ¿qué hay que hacer? Miren, lo que tenemos que hacer, que todos oramos todos los días, siempre cuando vamos a orar, tenemos que acordarnos de esta parte de la Biblia. Eso yo hago. Cuando yo me pongo a orar, medito estas partes de la Biblia. Esta, Hebreos 11:1. Porque se olvida. Se olvida. Anda uno trabajando, de repente viene un problema difícil en el trabajo, en la casa, tengo una enfermedad, no sé. Pero como nosotros oramos diariamente, entonces en la oración vamos a ver, ¿qué es la fe? Pues la fe es esto. Entonces ando desalentado. ¿Y qué? Pues Dios me dice que Él está conmigo, Él lo prometió. Entonces yo creo que Él está conmigo, me voy a aferrar que está conmigo. Y entonces eso nos va levantando. A aferrarse a las promesas, porque si no, nos alejamos, nos enfriamos y no nos agarramos de las promesas de Dios, porque el sentimiento se va. El sentimiento viene y va, ¿no es cierto? Sí. A veces anda uno contento y a veces no. Entonces el sentimiento va y viene, así. Qué bueno fuera que el sentimiento siempre permaneciera, pero no, eso no permanece. Estamos así. Entonces por eso es que tenemos que agarrarnos de las promesas de Dios y ver qué es la fe. Porque si ustedes se fijan aquí no dice la fe es sentir. ¿Se fijan cómo no dice ahí eso? No, la fe es aferrarse. No dice la fe es sentir que Dios está. No es sentir. No, la fe es aferrarse a lo que se espera, a la certeza de las cosas que no se pueden ver. Así dice. Entonces no dice ahí la fe es sentir. No dice así. Bien, ahora eso no quiere decir que la fe ¿cómo puedo decir? Que no venga a veces con sentimiento, también puede venir con sentimiento, ¿verdad? Pero no siempre es así. No siempre es así. Bien. Y a veces nos engañamos también, podemos engañarnos también. Por ejemplo, a veces nos podemos emocionar mucho
Que a veces puede pasar en los grupos de oración que sea pura emoción, pero no hay nada de fondo. ¿Por qué? Porque al último hay mucha emoción, muchos cantos, mucha alegría, qué bien, pero luego queda uno vacío. Sí, es como una llamarada de petate. Algo así, queda uno vacío. Si no se aferra uno a las promesas de Dios, quedó vacío. Se fuga. ¿Sí? Y eso no edifica. Bien, entonces, ¿vamos bien, verdad? Sí. Ok. Ahora, esto es importante que nosotros lo enseñemos, lo apliquemos a nosotros y también lo enseñemos, ¿no? Para nuestra vida espiritual. De tal manera que cuando encontremos un hermano, le digamos, hermano, que empieza a decirnos que anda desanimado, o uno lo ve, todo eso, uno tiene que decirle, mi hermano, la fe es una lucha. La fe es una lucha. Es aferrarse. ¿Sí? Ajá, bueno. Vamos a ver ahora Mateo 9, 27, 28. Mateo 9, 27, 28. Al retirarse Jesús de allí, los siguieron dos ciegos que gritaron: Hijo de David, ten piedad, ten compasión de nosotros. Ajá. Cuando Jesús estuvo en casa, los ciegos se le acercaron y Jesús le preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Contestaron: sí, Señor. Bien. Hace otra parte de la fe. La fe es, como ya lo hemos visto, es aferrarse. La fe es creerle a Dios. No como ya sabemos nosotros, la fe no es creer en Dios, sino creerle a Dios. ¿Ok? O sea que no debe pasar la fe. Creo en Dios, ok, pero después tiene que pasar de, si le creo, entonces, si creo en Él, creo que Él va a hacer las cosas que yo quiero, que yo le pido. Es creerle a Dios, creerle lo que Él dice. No nada más creer en Él, no, sino creerle lo que Él dice. Por eso esos ciegos tenían fe en Jesús, dijeron, este es Jesús de Nazaret, dicen que ha hecho muchas cosas, yo creo en Él, yo creo que Él es el que vino, porque no creo que esos cieguitos no sabían de religión, ellos sabían de religión, eran judíos, así que sabían de la religión, sabían de Dios, todo eso, y sabían que iba a venir el Mesías, todo eso. Entonces cuando oyen que va a pasar Jesús, que pasa por ahí, dice que aquí que le gritan, ¿verdad? Entonces, eso están poniendo en acción la fe que ellos tienen. Que estábamos hablando el otro día de eso, ¿te acuerdas en el grupo de oración? Sí. Poner en acción la fe. No guardarla, sino ponerla a trabajar. Y eso es lo que pasa a veces, que no la ponemos a trabajar. Es decir, venimos bien desganados a veces, o andamos muy desganados a veces, y tenemos la fe a un lado y no la ponemos en práctica. No la ponemos en práctica. Ahí está guardada la fe. No. Que ya la traemos la fe. Entonces hay que ponerla en práctica. ¿Sí? ¿Cómo se pone en práctica? Pues recordando que la fe es aferrarse. La fe es creerle a Dios. Él está con nosotros y nosotros con Él. Bien, eso es. Vamos a pasar a la otra cita bíblica. ¿Cuál es? ¿La que sigue? Es Santiago 12, 19, 20. A ver, vamos a ver. Dice, hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse. Ajá. Pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Santiago 2, 19, 20 ¿es? ¿O cuál? Sí, Santiago 2, 19, 20. A ver otra vez. Dice, hermanos muy No, queridos. no Santiago 2, 19, 20. Por eso es Santiago 2, 19, 20. 20. Es porque eso no le capté ahí. A ver qué dice. ¿Es la misma? Sí, Santiago 2, pero parece que esa no es. A ver, búscale bien, a lo mejor yo me equivoqué. Acá está otra. Ahí va. A ver. ¿Tú crees Esa es. que hay un solo Dios? Ajá. Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Bien, entonces el diablo también cree en Dios. Entonces, si una persona nada más cree en Dios
y ya, no le beneficia en nada. Necesitamos creer en Dios y creerle que lo que Él dice es no nada más decir, bueno, sí creo que Dios existe y ya, hasta ahí llegó. No, le pasamos adelante. Dios existe y puede hacer las cosas. Porque si no, fíjense, una fe así, sin obras, no, y es una fe parecida a una fe del diablo, porque el diablo cree en Dios también. No edifica en nada. Sí, entonces la fe sin las obras está muerta. Vamos a otra vez ahí. ¿Sigue la 20 o la 20? Sí. Será necesario demostrarte, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Ahí está, no tiene sentido las obras. Por eso es que si una persona tiene fe y no la pone en práctica, pues ¿qué le sirve? No sirve. Y eso es lo que sucede a veces. Cuando nosotros estamos desganados, desalentados, no edificamos nada. No la ponemos en práctica. Por eso está solo. Por eso hay gente, por eso no viene. Por eso no viene, exactamente. Ahora, fíjense una cosa, si nosotros ponemos en práctica esto va a servir mucho. Porque el hermano que venga desganado lo vamos a levantar. Le vamos a hablar de la fe nosotros. Pero no vamos a ver qué dice el Señor aquí. Vamos a ver, acuérdese que el Señor está con usted. Aférrese, mi hermano. Se va a motivar. Aférrese a la fe. Mire, fíjense, ¿qué dice el Señor aquí? Que Él va a estar con usted, mi hermano. Aquí está. Porque usted escucha la palabra de Dios o no la escucha. No, sí, bueno, mire, ya ve. Sí. Entonces, pero como esto se nos olvida, a nosotros también, por eso es que en nuestra oración personal tenemos que reflexionar estas partes de la Biblia. No, otra que también no está en la enseñanza bien como debe de ser, porque esto que estamos haciendo nosotros nos está reforzando y reafirmando lo que estamos haciendo. Ajá. Pero personas que nomás vienen un ratito, es que es necesario transmitirse a los que ya la tenemos encendida, pues. Los personas que ya tenemos esa fe y tenemos esa fe y estamos enterados cómo es la fe. ¿Cómo es la fe? Debemos darles a entender a los demás cómo es esta fe. Ahora hay una cosa muy importante, también sabemos nosotros que ya la tenemos, pero si no la ponemos en práctica, ¿de qué nos sirve que la traigamos? Es lo que digo, ¿de qué sirve que traigamos la fe? Y sabemos ya lo que es la fe, pero al momento en que estamos así no la transmitimos. También, aparte de eso, y yo quiero decirles que aún nosotros se nos olvida. Cuando tenemos un problema, no se nos debe de olvidar. No, pero a veces así pasa porque así somos. Sí. Por eso yo les recomiendo, ¿no? que a la hora de la oración personal tengamos citas bíblicas sobre la fe. Yo digo que para que nos levante eso. Porque mira, si estamos todos desconsolados, así, pasando un problema difícil, ¿cómo voy a hacer mi oración? Ya, ¿cierto? No, empieza uno a ver todo eso, pues Dios está conmigo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Yo no siento su presencia ahorita, pero Él me promete que está conmigo. Exactamente. Entonces, ¿qué me está pasando? No, está conmigo. Y seguimos la oración y seguimos meditando citas bíblicas así, con su palabra, y el Señor nos va dando entusiasmo, nos va levantando. El Señor hasta que diga, no, el Señor está conmigo. Aunque esté enfermo, sí, aunque tenga lo que tenga, aunque tenga este problema, está conmigo el Señor. Y luego me aferro, porque por dentro voy a sentir otra cosa. Y yo me aferro, no. Él dijo que está conmigo, y sí está conmigo, y me aferro a eso, porque esa es la fe. Pues hay que perdonar que grandes hombres que han tenido llenos de fe han pasado por tribulaciones fuertes. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Se han alejado muchos de Dios. Precisamente por eso se alejan. Y gente que ya sabe que está con la fe bien. Lo que pasa es que no tienen esa profundidad, no han aprendido esto. Y si acaso lo han aprendido, se les olvida. Se les olvidó. ¿Sabes por qué se les olvidó? Porque no le apuntan. Porque a la hora de la oración personal se les olvidó, no la ponen ahí. Otra de las partes también es que hacen un lado a Dios y quieren ser ellos. Ellos quieren ser las personas que se olvidan que es Dios. Entonces, como Dios les dio ese talento, ese don, dicen, no, pues yo soy el mero. Pero llega la tribulación
Sí, Yo digo en mi parte. Porque bueno, sí, o sea que si la persona se acerca de Dios y quiere sobresalir y quiere, así como estás diciendo tú, ¿no? Se olvida de la fe, hace la fe a un lado, la fe por un lado, y así le va a ir. ¿Y cómo le va? Así le va a ir después. Cualquier cosa, una turbulencia fuerte. Sí, se Yo va. he visto a dos, tres que se han ido y fuertes de los que yo he conocido. Sí, es que... Entonces yo digo, pues si es por este hombre yo estuve aquí, por este hombre me hablaba de la fe, yo estaba aquí y ahorita ya no está. Así es que... Entonces, pues hay muchas cosas que pueden suceder. Digo, pero tiene que tener uno cuidado en no dejar a Dios. Nosotros, los que estamos ahorita escuchando su palabra, ¿verdad? Que el Señor nos está regalando esto, debemos agarrarla bien fuerte. Agarrarla muy fuerte. Que no quiera Dios que algún día ya no estemos aquí y andemos ya en otra parte. Como dice David, tenemos que apuntar porque acuérdense cuando vieron el señorío de Jesús, Jesús lo ponemos en el primer lugar y todo lo demás. Entonces, no apuntamos eso, se nos olvida. Eso se olvida, sí, así es. A veces ponemos a Jesús a un lado y las otras cosas las ponemos en el primer lugar. No. Y esos son los temas que nos llevan el Señor de Jesús y se nos olvida. No. Se olvida, sí, ok, pero ahorita estamos meditando lo de la fe. Sí. Porque mira, una cosa, si yo digo así, yo le prometí al Señor que Él iba a ser mi Señor y que lo iba a aceptar siempre y todo eso, pero un día me levanto desganado y digo lo mismo, pues Dios es mi Señor, pero Dios es mi, no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque estoy desganado. Tengo que ver qué es la fe. Entonces, ¿para qué? Para que con la fe yo diga, sí, Dios manda en mí. ¿Por qué? Porque Él está vivo y Él me prometió esto, porque esto otro. Entonces, sí. Es que la fe nos levanta. Como dijo José la otra vez, y eso me gustó. El otro día dijo José, sí, no me había dado cuenta que toda la Biblia habla de fe. Algo así dijiste, ¿no? Toda la Biblia es fe, es fe. Sí, así es. Así es que si una persona le promete a Dios que Él es su Señor y que va a obedecerle y todo, pero no entiende lo que es la fe, se va a caer, aunque ya haya aprendido eso. Yo cuando he estado en momentos muy importante, que la fe vaya acompañada con obras, porque si no queda redes. Pues no, pero eso ya lo explicamos, que la fe sin las obras no sirve. Ya lo explicamos eso, ¿verdad? La fe sin las obras no sirve, la fe sin las obras no sirve. Pues yo, a veces me he pasado en el momento de desánimo que los he tenido y que son muchos, he descubierto que aquí está la solución. Es lo que tú me dijiste la otra vez. Sí, pues aquí está. Si en toda la Biblia, todo habla de fe, Señor, desde el principio a fin, habla de la fe. Y yo no sabía eso. Y ni lo había descubierto, y ahora digo, Señor, por eso qué gran regalo me has dado, el saber que tú estás vivo. Mateo 8:10, ¿nos pasamos ahora? Por eso eran las santas y bajas que tenían fe cuando no conocían la fe. Ahora que conocen una ándale, eso. Ahora que conocen la fe, nos mantenemos firmes ahí. Aunque ande enfermo, aunque ande cansado, aunque ande desganado, Dios está conmigo. Él me va a sacar de este problema. Ok, Mateo 8. Jesús se quedó mirado al oír esto y dijo a los que le seguían: pero recuerdo que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. O sea que Jesús desea que nosotros tengamos mucha fe. Es el tema que estaba dando José ayer, capitán. Aquí dice diferente, pero también. Fíjense, el deseo de Jesús, el deseo de Dios que nosotros seamos hombres, que tengamos mucha fe. Él quiere eso de nosotros, que seamos hombres de mucha fe. Por eso se admira de este soldado. Porque se admiró, dice, mira, no he encontrado en ninguna parte fue tan grande. Soy un subalterno, pero mira, reconociendo, tú eres primero. A mí lo que me puso sí, pero mira, lo importante aquí es no ver eso, sino ver lo que quiere Dios, que tengamos fe. Eso es lo que nos dice aquí. Hay que descubrir eso de la Biblia, que Dios quiere que tengamos fe. Y si nosotros tenemos fe, Él se va a admirar de nosotros. Es decir, sí, si tú dices, si tú estás o yo enfermo y en casa y te empiezas a desalentar y dices,
¿Para qué voy a la iglesia? ¿Qué caso tiene? Estoy perdiendo el tiempo. ¿Sí? ¿Dónde Es está? que ya se te fue la fe. Ya se fue, ¿para qué leo la Biblia? No, ya se te fue la fe. Pero fíjense, aquí Entonces, lo curioso que a mí me llegó es que el capitán traía la fe, sí. pero no le hubiera salido la fe si no se hubiera enfermado su servidor. Entonces, el primer beneficiario ahí que fue el soldado. Es que él tenía un problema y no se quedó con ese problema. Se lo fue a llevar a Jesús porque sabía que él iba a hacer algo y tenía la seguridad que iba a hacerlo. Por eso dice que quiso aferrarse, es tener la seguridad, como los ciegos esos que vimos hace rato, ¿no? También tenían la seguridad de que Jesús los iba a sanar. Y fíjense, cuando nosotros venimos a misa, debemos tener la seguridad de que vamos a servir a Jesús y nos va a fortalecer. Así es. Nos va a fortalecer el Señor. Por eso es que la gente a veces no viene mucho a misa. No. Porque no está convencido de que Dios fortalece. No está convencido de que Dios va a entrar en nosotros y que nos da vida eterna. Porque Él dice que come mi cuerpo y sangre tiene. Entonces hay una promesa de Él. Pero como eso no está muy desarrollado, esa fe no está muy pequeñita, pues no se dice así. Y pues no confía uno mucho. Sí hay fe, pero muy poquita. Gracias a Dios que hay fe, pero muy poca. Entonces, de eso se trata, de que desarrollemos la fe, que crezca la fe más. A mí lo que pasa mucho, yo digo por mí, que mucha gente que no sabe de esto viene por sentimiento. Sí, es lo que habíamos dicho. ¿Verdad? Es lo que habíamos dicho. Sí. Yo voy cuando me nace. Cuando me nace. Si no me nace, no voy. O cuando siento. También dicen, cuando siento, voy. Y cuando no. Y entonces, precisamente nosotros debemos enseñar a las personas qué es la fe. ¿Qué es la fe? Porque si no les enseñamos qué es la fe, ellos siguen igual. Siguen en la misma. Y nosotros peor, porque ya tenemos sabemos. una obligación de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una experiencia de vida. Bien. Vamos a ver ahora Lucas 7:9, creo que es la misma. Sí, ya me acordé, es la misma. Vamos a pasarnos hasta Mateo 6:30. Mateo 6:30, sí. ¿Vamos bien, no? Sí. Bueno, vamos a ver. Mateo 6:30. Si nosotros entendemos esto bien a profundidad, nos hace muy bien a nosotros, y si lo transmitimos a los demás, todavía más. Que es nuestro compromiso ya. Sí, y cuando lo hacemos, se nos reafirma a nosotros esto. Exactamente. Bien. Dice así: y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿Qué poca fe tienen? Así es que le está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Que son hombres de poca fe, como nosotros también. Amén. Por eso hay que pedirle a Dios que nos aumente a Jesús que nos aumente la fe. Los apóstoles le dijeron, aumentanos la fe. Nosotros también le decimos a Jesús, aumentanos la fe. Jesús nos está escuchando en este momento y está aquí con nosotros. Vamos a decirle que nos aumente la fe. Jesús, aumentanos la fe. Jesús, aumentanos la fe. Jesús, aumentanos la fe. Bien. La otra cita bíblica, Mateo 14, 22, 30. Mateo. El mismo. ¿Vamos bien? Sí. ¿Chavos? Sí. Procuren no salirse del tema, ¿eh? No. Sí, por ejemplo, ahorita Arturo decía de que el soldado pero sale del tema. No, hay que enfocarnos al tema que es la fe, ¿ok? No salirnos de ahí. Mateo 14, 14, 22. 22. Dice: al desembarcar de su pueblo, al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado
y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vaya a las aldeas y compren algo de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Es Mateo 14, 22, 30. 22. 22:30. Entonces fue muy rápido. Ajá, Ahí dice, va. ajá. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla mientras él despedía a la gente. O no, a lo mejor me equivoqué. No, también adelante es ese. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía ahí solo. La barca en tanto estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, es un fantasma, y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven Pedro. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Ajá. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Hasta ahí está. No, sigue adelante. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, hombre de poca fe, Ahí está. ¿por qué Bueno. has vacilado? Ahí tenemos que Jesús quiere que nosotros seamos hombres de mucha fe. Se fijan, hombres de poca fe. ¿Sí? Fíjense que en muchas partes de la Biblia dice Jesús así siempre, hombres de poca fe, hombres de Ahí poca está. fe, hombres de poca fe. Y quiere, Jesucristo quiere que nosotros seamos hombres de mucha fe. Sí. Así les insistía a los apóstoles. Sí. Les insistía y les insistía y les insistía que deben ser hombres de mucha fe. Y así nosotros también tenemos que ser hombres de mucha fe. Señor Jesús, queremos ser hombres de mucha fe. Y es que andando con él, ¿cómo les recalcaba eso? Porque siempre tenían miedo, siempre tenían duda porque no tenían por comer, siempre tenían miedo de poder. Así es. Y de hecho, fíjense, acuérdense que un día andaban hambrientos, no sé si se acuerdan ustedes, y tuvieron que comer espigas de granos de trigo crudos porque andaban muy hambrientos. Es que a veces así pasa, a veces en la vida, vamos a tener muchas necesidades, ¿sí? Y uno tiene que seguir confiando en Dios, así como los apóstoles. Tenemos hambre y andamos hambriados, estamos contigo, Jesús, estamos contigo, aunque estemos así. Y igual nosotros, que nos falta algo, que no lo tenemos todo, pero estamos con Jesús, no nos alejamos de Jesús, así los apóstoles también. Porque ellos decían, pues no, aquí la cosa ya está muy dura, no está muy difícil, no tenemos hambre, pues ahí nos vemos, no. Ellos seguían con Jesús, así nosotros también seguimos con Jesús, aunque tengamos una necesidad que parece que no se soluciona, pero ahí estamos adelante. Y después ya pasó. En la 5:27 es muy necesario que Jesús decirle, ánimo, no teman, dale una palmadita al hermano, ánimo. Así es. Lo que sucede Y dárnosla a nosotros también. Él está con nosotros. Yo pienso que lo que sucede también ahí es esto, que el Señor nos dio la fe, toma la fe. Sí. Pero como no sabemos el objetivo realmente de la fe, ahí vivimos así. Entonces el Señor nos quiere dar a entender que tenemos esa fe que puede darnos cosas, porque somos sus hijos, somos su creación, somos de Él. Así es, entonces tenemos que aferrarnos, en otras palabras. Bien, pero acuérdense una cosa muy importante, cuando uno encuentra un hermano que anda así, no va a captar si le dice uno cualquier cosita, así como escuchaba. Si por ejemplo le dijimos, damos una palmadita, ánimo hermano, se está conmigo, no le va a entrar. Lo que tiene que hacer es decir, mi hermano, ¿qué sabe qué es la fe? A empezarlo a instruir, porque no sabe. Pues No, chavo, mira,
La cosa está, te voy a decir, la realidad está, te voy a decir en que no hay fe así profunda. No hay, no le entienden qué es. Esa es la realidad. Porque mira, yo he visto hermanos que, como dice José, que tienen mucho tiempo caminando Sí. y les viene un problema y se alejan. ¿Se alejan? Ya no están en el grupo ni... No. Y si tú les preguntas, mi hermano, ¿qué es la fe? No te saben decir qué es la fe. No saben. Se acuerdan de poquitas cosas aquí, así, de allá, pero así como lo estamos viendo ahorita, no. No, no. Que ahorita estamos Yo, mira, a través de la experiencia que yo tengo y de mis años, yo he visto eso. Sí. Yo lo he visto. Entonces, por eso digo, ahora, también hay que aplicarlo nosotros también, porque no hay que pensar que yo ya la hice. No, hay que aplicarlo primero a nosotros. Me levanto desganado, que ya se me olvidó, ¿qué? Vamos a orar y vamos a recordar las citas bíblicas. ¿Qué es la fe? A ver si estoy bien. Y mira, eso te levanta, te pone arriba. ¿Sí? No sé si... No, lo que pasa es que ahorita el Señor nos está abriendo los ojos y el entendimiento a nosotros los que estamos aquí por el ministerio que tenemos. Sí. Y si no vamos a seguir y no vamos a transmitir la fe, esto no va a crecer. Sí, pero es que Esto no se va a acuérdense que no se nos tiene que olvidar. La esencia de este movimiento de renovación es llevar el evangelio a proclamar eso. Sí, su pasión. No, yo sé, pero sin la fe no lo puedes proclamar, chavo. Si no tienes fe, No le hace, por eso tenemos. No, si le hace. Tenemos a la escucha de la palabra para aprender y llevar. no, pero precisamente lo que estamos haciendo Sí. Eso ahorita. no se debe perder, la misión que tenemos. Esa es la esencia de la renovación. Pero si vas a predicar un evangelio sin fe, Evangelizar a la pasión, muerte y resurrección, esa es la esencia. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le vas a predicar si no estamos con lo que está compartiendo mi hermano? Sí, mira, es que esto que estoy dando, oigan bien lo que les voy a decir. Pero oigan lo que les estoy diciendo. Miren. Esto que yo estoy dando aquí es catequesis. Lo otro se llama querigma. Lo que tú estás diciendo. Lo que estás diciendo tú ahorita es querigma. sí, ya te Lo que yo estoy haciendo ahorita yo es catequesis. Sí, por eso venimos Ok. al aprendizaje, que es la enseñanza. ¿Por qué? Porque mira, porque ustedes ya tuvieron el querigma. Ujú. Ya nos tuvimos entonces ahora hay que profundizar en la fe. Y volvemos a lo Eso es. mismo, lo que estás comentando. Ahora, ¿para qué venimos a profundizar en la fe? Para poder evangelizar. Eso es, para poder llevar la palabra a los demás también. Esa es la misión de todas las. Pero ahora te voy a decir una cosa. Renovación. Te voy a decir una cosa. Es como decir, no me quitan las marcas. No, mira, pero te voy a decir una cosa, chavo. ¿Cuántos hermanos no han tenido su retiro y saben lo que es el evangelio y el carisma? El querigma. El querigma. Sí. ¿Y cuántos hermanos están yendo y están siguiendo a Dios sin conocer lo que es la fe? No, es que llega el momento en que como no profundizan No se profundiza. en la fe, no profundizan en la religión, entonces se van, aunque ya hayan recibido su No, querigma. o aunque estén ahí sirviendo al Señor. ¿Cuánto tiempo no estuve yo aquí? Hasta ahorita me estoy dando cuenta de lo que es la fe. Hasta hace poco tiempo. Ándale, por eso precisamente debemos practicarlo. ¿Y cómo se practica? Bueno, ándale, estamos Pero eso profundizando. ojalá que lo hicieran otras. Los que han venido y vengan y recogen eso, que se olvida, ¿verdad? Sí, así es. Pero fíjense que pues, también es un don, ¿no? El don de la perseverancia por algo que Dios tiene que ver. No somos los que hemos Sí, perseverado, mira, chavo, si es un don la perseverancia, ¿verdad? si es un don, pero hay que meterle ganas, hay que trabajar, porque no nada más es el don, Hay que perseverar. Hay que perseverar. es el don más el trabajo que hacemos. Más el conocimiento. Porque si tú tienes el don y no estudias, ¿qué vas a...? Es como, por ejemplo, mira, yo tengo el don de la música, ¿no? Pero si no Ok. practicas, Y si no hubiera estudiado yo el teclado, nunca había podido saber el teclado. Practican, se olvidan. es como nosotros Pero tenemos también si el no lo don. practico, Dios mío, así es. Bueno, Entonces, pues, estamos aquí. Es como yo dijera, yo tengo el don, pero si no estudio la palabra, Recordar. ahí se va a quedar el don. Estamos aquí recordar. Este tema ya no será aquí, ya hemos compartido, pero olvidan, pues. sí, ahora les voy a decir una cosa, miren.
no hay que pensar que porque ya ahorita lo estamos escuchando, ya lo hicimos, no hay que estarlo meditando, rumiando, ¿verdad? Sí, meditándolo, ¿sabes para qué? Pues para que se vaya entrando hasta adentro todo esto, la palabra de Dios vaya entrando bien a nosotros y no se nos olvide y actuemos siempre con fe. Pues yo digo que en lo que yo dibujaba en mí les comparto, es como un testimonio. Pues yo, tanto tiempo con la Biblia y de la fe, no sabía realmente. Y estaba yo en mi ministerio y pues, ¿qué dime de la fe? Siempre triste, apagar todo eso. Lo siento y lo voy a seguir haciendo, pero de otra manera, yo ya tengo de dónde levantarme en la Biblia. Así es. Ahí ya tengo dónde me levanto. Si un día yo vengo triste, ¿sí? Por ejemplo, si yo un día vengo triste porque me pasó algo difícil, no sé qué, algo, y me duele no sé qué, o traigo una enfermedad aquí, no sé qué, pero yo vengo y digo, no, Dios está conmigo. Aunque ande como ande, Dios está conmigo y Él va a actuar. Y ahora si tú revisas, porque es una promesa de Él. Ahora si uno revisa todo, pura fe. Es lo que dice José, es bonito eso. Pura fe. Sí, habla, pues. Si no te levanta el Señor, pues entonces ¿quién te va a levantar? Sí, así es. Vamos a ver ahora Juan 11:40. Sí, es lo que es lo que estamos viendo, pues, que la fe sin las obras no está muerta. Si tú tienes fe y no la pones en práctica, pues, nada sirve. Te levantas en la mañana, ¿no? Y si tienes fe y te sientes triste, si no te aferras, bueno, vas a seguir igual. Sí. Porque no la pones en práctica. Sí. Ahora tenemos que ser conscientes, yo lo digo por experiencia, hay personas que no te saben nada de la Biblia y hacen más obras que los que la conocemos. Yo te digo porque he visto personas que no vienen a misa bien de vez en cuando, sí, y ellas ayudan a muchas personas. Sí, pero le voy a decir, es otra cosa. Pero es otra cosa, sí. Pero ya no sabes que la conocen. Es otra cosa, porque hay personas bondadosas. Ese es bondadosas, sí, que no creen. Y hacen obras. Sí, bueno. Pero es otra cosa. Es otra cosa, pero digo, yo vengo a lo que te digo, que nosotros debemos de conocer lo que el Señor nos dice. Miren, les voy a decir técnicamente cómo saber qué es eso. A eso se le llama filantropía. Así se le llama eso. Y otro término es altruismo también. Que no tiene nada que ver con la fe. No. Ellos hacen porque son altruistas. Sí. Entonces nosotros no somos altruistas. Nosotros creemos en Cristo. Nosotros somos cristianos, católicos. Y porque somos cristianos católicos, tenemos que hacer obras. Nosotros no somos altruistas. Ándale, exactamente. Sí. Porque mira, podemos hacer. No, espérame. No, eso no es. No, porque yo digo, ¿para qué voy a la iglesia? Mejor soy altruista y ya. Sí, ¿para qué voy a la iglesia y para qué no necesito la fe? Con que sea filantrópico. Pues por eso tengo. Un altruista puede ser que le guste ayudar y dar, pero no viene aquí. Es buena persona, pues también. Qué bueno que es la persona así. Pero no, aquí nosotros no se trata de eso. No se trata de eso. Sí, vamos, ándale, a escuchar su palabra, a obedecerle y hacer obras. Porque conocemos a Cristo. ¿verdad? Pero también una cosa muy importante, que Dios a todos nos dio fe. No a ti sí, a ti no. A ti sí y a ti no. Lo que pasa es que muchos no la conocemos y estamos exentos. Voy a pasarme eso. Miren, nosotros tenemos fe, eso que están diciendo, por el bautismo. Por el bautismo. Por eso tenemos la fe sembrada en nosotros. Bien. La persona que no está bautizada, pues no. Ahora, si esa persona tiene fe, qué bueno, pero tiene que acercarse a Dios. Claro. Y si ya tiene fe, tiene que bautizarse. Claro. Pues todo, pero es como te digo, no por eso dije, no, pues este sí tiene fe y no. Todos, lo que pasa es que nosotros estamos llamados a estudiar, a reconocernos, a escuchar al Maestro, a escuchar a Dios, que tenemos fe y que tenemos que trabajar en ella. Ok, ya te capté. Sí, para que quede bien preciso. Sí. Nosotros tenemos fe sembrada desde pequeño, pero esa fe tiene que crecer. Que es otra cosa. Esa fe tiene que crecer. Porque si tú tienes la fe y te mueres con esa misma fe y no la pusiste en la trabajaste. La fe está comparada con un incremento de mostaza.
¿verdad? Que llega a crecer y es un ángel grandísimo, grandísimo. Pero mira, de tan pequeñita, Sí. es del grano. Bueno, vamos a meternos otra vez al tema cuando nos estamos alejando un poquito. ¿Qué dice? Estamos alejándonos un poco. Entonces, Juan 11:40. ¿Cuál sigue? No, sigue Lucas, ¿no? 17, 16, ya está. ¿Cuál dijiste? ¿Cuál sigue? Te brincaste la 17, la Lucas 17, 6. Lucas 17:6. No, porque ya la vimos. Ah, Es, si tuvieras un granito de mostaza. Ya eso ya lo vimos. Okay. Digo, ya la entendemos, pues. Juan. No nos vamos a detener ahí. Sí. Porque Juan 11:40. dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza. Respondió, Ajá. no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Ahí está. Eso es cuando va y resucita a Lázaro, ¿no? Que ahí todavía no lo resucita, le está diciendo a Marta, me parece, ¿verdad? Dice, no, si tú crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea que si uno cree, va a ver la gloria de Dios. Si uno cree, va a ver lo grande que es Dios, las maravillas de Dios. Si uno cree, pero recordemos, aferrarse, porque si no, no es fe. ¿Sí? Si uno cree en que Dios va a actuar, hay que aferrarnos a sus promesas, que Él va a cumplir, que Él nos escucha y va a cumplir. ¿Sí? Eso vamos a verlo en Marcos 11:24. Marcos 11:24. Sí. Si crees, verás la gloria de Dios. Ahora vamos a ver Marcos 11:24. Ustedes las citas bíblicas que crean más importantes, que le van a servir para su vida de fe, apúntenlas para cuando estén haciendo oración. Ahí las vean y eso los levanta. Ajá, exactamente, eso es lo que yo Tiene muchas ejemplos de eso. Es como el carcelero cuando cerraron las puertas. Sí, por eso les digo, Que le digo a Pablo, ¿qué 12 pases salvo? Dice, ¿qué? Y así, jamás es creer. no, pero bueno, sí. Por eso les digo, Sí, pero aquí lo importante, Marcos 11:24, mira, aquí lo que yo les digo es esto, ¿no? Que apunten aquellas citas bíblicas que piensan que los van a levantar. Sí, eso a mí me... Porque aquí no se trata de aprender, se trata de practicar la fe. De practicar la fe, ver citas bíblicas que dicen, no, ahí esta me va a servir para cuando yo ande bien mal, la Por eso apuntas. les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo tendrán en la oración. Todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. A ver, un ejemplo, ¿cómo le van a hacer para poner en práctica esta? A ver si la captan ustedes. A ver, digan, ¿cómo es? A ver. ¿cómo? A ver, pónganlo en práctica. La fe. No, yo lo primero que le entiendo. No, así como dice aquí, lo que dice aquí. ¿Qué dice? Según lo que diga aquí. A ver. De todo lo que pidan Fíjate, todo lo que pidan, en la oración. crean que ya lo recibieron y lo obtendrán. ¿Cómo ponen en práctica esta? Esa es la fe, sí, está relacionada con que veo entonces. No, pero por eso les digo yo ahora. A ver, chavo, di, ¿cómo la vas a poner en práctica? A ver, di, como por eso eso nos va a servir a todos. Pues ¿cómo lo voy a poner? Yo Pon un ejemplo. Le voy a pedir esto. Primeramente, me voy a cerrar y segundo, voy a tener la certeza de que ya. Pero no es así. No, pero pon un ejemplo, por ejemplo, pide algo, di, a ver, voy a hacer esto y a ver. A ver, espera, vamos a ver. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, Ajá. crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Ok, ahora pon un ejemplo. Un ejemplo, pues me pongo a orar, No, ¿qué vas a pedirle? pues va a pedirle Di algo, ¿qué vas a pedir? Haz de cuenta que Haz de cuenta que ¿Qué le pediste? un trabajo mejor. Ok, un trabajo mejor, ok. No, Ya sé, ok, ¿qué más? ¿Qué más? Salud.
No. Ya le pediste eso. ¿Qué más sigue de eso? Ah, ¿qué es lo que sigue de eso? Sí, porque hay más pasos. Ya hiciste ese paso. Ya le pediste. ¿Qué más? En la oración, aquí es en la oración. Ajá. Creer. ¿Qué? Crean. Muy bien. Adelante, síguele adelante. ¿Cómo lo pones en práctica? Eso de creer, ¿cómo lo vas a poner en práctica? Y lo tendrán. Y cuando se pongan de pie. No, ya está ahí, nada más. ¿Cómo? Te falta más todavía. ¿Cómo vas a poner en práctica eso? Ya lo pediste. Pues con trabajar por eso. ¿Pero cómo? Trabajando. No, pero ¿cómo? No, haciéndolo ya. No. Es que, mira, esta es la clave. Y hay que... A ver, yo no entiendo. Ok, eso no lo captas todavía. Ahora, Yo, por ejemplo, mira, a ver, vamos a ver qué Yo dice ahorita, José. por ejemplo, A ver si lo capta él. yo traigo una necesidad. Vamos a ver. Yo traigo una necesidad ahorita. Yo traigo una necesidad ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita traigo una tristeza, traigo algo que no me siento bien. Lo que yo hago, Señor, tú prometiste y me prometes, Señor, yo te creo y creo en creer en ti, que esto que traigo ahorita, Señor, tú me lo vas a quitar, porque por la fe, Señor, que tú me estás enseñando y por la fe que tú me estás ahorita diciendo que yo te crea lo que tú vas a hacer ahorita en mí, que tú me vas a quitar ahorita esa tristeza que yo traigo, porque yo voy a salir allá afuera, Señor, y voy a estar con personas que a lo mejor andan peor que yo, y yo que ya te estoy siguiendo y que yo estoy entendiendo lo que es la fe, y que tú me vas a dar ese ánimo, esa alegría y ese gozo para transmitirlo a las personas que tú me vas a poner en el camino, Señor. Yo creo que tú lo vas a hacer. Desde este momento me siento libre porque tú ya me estás quitando esa tristeza. Bueno, ya está mejor esta, pero todavía le falta más. ¿Verdad? Mira, todavía falta más. Ahí te va, chavo, mira, fíjate. Ok, tú le pediste un mejor trabajo, me voy a poner en tu lugar. Ok, entonces, ya. Entonces, le pediste su trabajo. Al día siguiente, no hay nada. ¿No? Y tú estás necesitado. Ya, cari, pues yo ya le pedí a Dios. ¿Qué vas a hacer? Ok, lo que vas a hacer, ¿qué dijo Jesús? Hagan de cuenta que ya lo recibieron. Entonces, al día siguiente, lo que tú debes de hacer es esto. Yo se lo pedí. Aunque no tengas trabajo, porque eso no se ve, dice ahí que es sin ver. Tú dices, gracias, Señor, ya tengo ese trabajo. Eso es la práctica. Hagan de cuenta que ya lo recibieron. Gracias, Señor, mira, qué trabajo tan bueno, aunque no tengan nada. Aunque no tengan nada. Por eso fíjate pero fíjate cómo creemos que ya no la sabemos y no sabemos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que mi hermano nos está haciendo cuestionando, estamos indecisos, no sabemos, no estamos en ese conocimiento pleno de lo que es la fe. ¿Por qué? Porque él dice, Señor, oren. Y lo que tú estabas diciendo no es oración. Estabas dando como unas sugerencias. No, mira, sí estaba pidiendo. O sea, sí pidió a Dios, sí lo pidió, esa oración, sí lo pidió. Lo que le faltó es lo que le estoy explicando ahorita yo. No, es que va por pasos. Pero también va por pasos. Tercos. Por eso, va por pasos. Primer paso, petición. Segundo paso, ¿cuál es? Aferrarse. Y cree que ya está. Ok, ¿cuál es el tercer paso? La seguridad de que ya lo pedimos. Pero todavía sigue más adelante, todavía no acaba ahí. Viene el tercer día que no has recibido nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Lo mismo. Gracias, Señor, porque tú ya me diste todo lo que te pedí. Si pasa un mes, ¿qué vas a hacer? Igual, pasa un año. Exactamente. Pasa un año, no has recibido nada. ¿Qué vas a hacer? Gracias, Señor. Pues eso es aferrarse. Y ya no dejamos como que no. Eso pasó con la mamá de San Agustín. Eso pasó. Se aferró hasta los 30 y tantos años, no sé cuánto tiempo duró, hasta que cambió su hijo. Porque se aferró. ¿Qué pasa cuando perdemos la fe? Pues ya se echó todo a perder. Se acabó. No nos aferramos. No se aferran. Pues no.
Se acabó. Se acabó. ¿Sí? Y eso nos pasa a veces. No, pues ya le pedí, no hay nada, pues ya me desanimé, ya no sirve. Ya me relajé. Y ahora ya en el grupo estamos. Ahora le paso con el caso de José. Ahora le voy a pasar con el caso de José. José decía, bueno, ya le pedí a Dios que me anime, todo eso. Ok, ahora Él me va a animar y todo eso. Ok. Salió de ese momento y siguió igual. ¿Qué va a decir? No pasó nada. O sea, él dijo, yo sé que tú me vas a quitar todo esto porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Salvador, porque todo, y le echó bastante oración ahí y nada. ¿Cuál es el paso a seguir? Seguir. ¿Qué? Bueno, ¿cómo sigue? Dar gracias, Señor. Ándale. Ya, salió José y hizo la oración toda y es más, se sintió peor. Y dice así, y sale y dice, la oración no me hizo nada, ¿no? Y dice, Señor, gracias porque ya me diste, ya me siento mejor, ¿sí? Aunque no se sienta mejor. Así es. Eso es la fe. Así es. Aunque no me sienta mejor. Así es, exactamente. Eso es la fe. Y si sigue un día así, si sigue el otro día, y dice, gracias Señor, me siento mejor porque tú eres mi Señor, y ya te lo y tú me escuchaste, yo sé, ¿sí? Pero ¿qué pasa si Es desaferrarse. ¿Qué pasa si nosotros nos desanimamos? Se acabó todo. Se acabó todo. ¿Dónde está la fe? No se aferró. Que estamos. No se aferró. Viene el grupo, vienes y al rato decimos, no, pues el Señor. Es que no se aferró. O sea, es aferrarse. Y aferrarse es eso. ¿Sí me captan cómo? Ahora te voy a decir una cosa. Por eso Jesús estaban los discípulos de la barca decían, ¡ánimo! O sea, los animaba. Sí, pero no tiene que Para que no desanimar. se desanime. Porque se desanima uno y quiere la falla uno. ¿Para qué? No pasa nada, no siento nada. Y él me dice que no, pero no pasa nada. ¿Y qué es lo que sucede? Porque ¿cuántos hermanos no se han ido por lo mismo? No, pues no pasa nada. Traigo muchas broncas, no traigo esto, no tengo lo otro. Pero nuestro deber, nuestro compromiso de los que estamos aquí es aferrarnos. Y para dar y darle gracias a Dios que ya nos está instruyendo y que nos está instruyendo en la base que es la más importante de lo que Él nos habla, de la fe. De aferrarnos a la fe. Por eso te digo, es que yo he visto a muchos hermanos que se han ido. Y ¿sabes qué? Y grandes personas que han tenido un ministerio bien pesado que Dios les ha dado. No se aferran. Yo no tengo cuenta porque yo en casa Mateo, cuando todo el tiempo que vivía predicador, entiendo todo eso y ya no están. Así hay unos y gritaban y por ellos estaba uno y ya no están. Sí. ¿Dónde están? ¿Y dónde están? Iban y predicaban así era eso. Y luego les tiraban testimonios. Por eso estábamos nosotros. Bueno, ahora sí. Ya nos vino. Ok, no pensemos que ya entendimos todo el tema, ¿eh? No, hay que ya entendí que es la fe, no, ya hay que profundizar. Ya que digamos que ya entendimos todo, ahí estamos. Miren, ahorita, nada más, es como la tercera parte de este tema. Ok, ya son las 7:45. Sí, hay que cortarle aquí, hay que terminar, ¿no? Sí, entonces vamos a hacer nuestra oración. Nomás que se les quede grabado esto, ¿no? Yo creo que estamos avanzando algo. Que no pensemos que ya se terminó el tema, porque hay más todavía, Hay más todavía. Entonces, hay que desmenuzarlo. Hay que seguirlo desmenuzando más, ¿ok? Si el Señor nos puso esto es por algo. Él quiere que nosotros estemos. Bueno, ahora les quiero decir esto. ¿Sí se ha aprendido un poco más con esto ahora o no? Sí, bendito sea Dios. Qué bueno. Y esto que les digo,